Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. La emergencia ha estado a mucha gente vulnerable. ¿Cómo se ha afrontado esto? ¿Qué se ha hecho desde el COE Nacional? María José, bienvenida. A ver, muchísimas gracias. Un poco para que la población sepa y por qué esto de que tiene las competencias, no tiene las competencias, es complicado para mucha gente. La competencia, o sea, lo que tiene que hacer, quien tiene que dedicarse al tema del agua potable son las alcaldías. Sí, Así ese es lo que, de ahí, ya, con eso, nosotros lo que hicimos desde el COE Nacional y a pedido del presidente Noboa, lo que hicimos fue no parar los servicios, porque teníamos muchos servicios dentro de la zona, CDI, Centros de Desarrollo Infantil, que siguen abiertos, centros de salud y casas de acogida, casas de adultos mayores. Entonces, son varios servicios del Estado, sobre todo de dos ministerios grandes que son el Ministerio de Salud Pública y el MIES, que no podíamos parar. Entonces teníamos que revisar cuántas familias eran parte de cada uno de esos CDIs, si tenían cisterna, si no tenían cisterna, cuánto era el agua que más o menos consumían para no parar. Porque una de las cosas que el presidente decía es, si ya no tienen agua, tenemos que ayudar a la población. Y ayudar es justamente no parar esos servicios. Entonces hemos llegado con tanqueros de agua de las Fuerzas Armadas, de la empresa privada. La acción, digamos, más grande que pusimos son 3 plantas potabilizadoras, pero están en 2 lugares de Quito. Plantas potabilizadoras de la Cruz Roja, que tiene aquí para emergencias, han ido a Esmeraldas, a Manabí, y las pusimos, levantamos la alerta y la Cruz Roja las puso en Quito. Ayer me fui a visitar para ver si es que estaban funcionando, qué estaba pasando, porque había que estaban cobrando por el agua, que sí, que no. Entonces hay que ir a ver, hay que estar ahí con la ciudadanía para ver qué más se puede hacer y qué se va a hacer después de la emergencia, porque finalmente la población ya está ahí, ya vio qué podíamos hacer. En uno de los lugares, por ejemplo, hay unas piscinas de esta fuente de agua de Quito maravillosa, que están sucias, entonces hagamos una minga, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con el Ministerio de Ambiente? En el otro caso hay una lavandería comunitaria que no tiene luz, entonces ver si es que podemos conectar con la empresa pública para ponerles luz. Entonces son varias cosas que, de todas maneras, por revisar un tema de la emergencia de Quito y lo que estamos haciendo, también te encuentras con gente de la comunidad que tiene otras necesidades. me imagino. ¿Qué le decía a la gente y sobre todo qué se logró en esta semana que estuvo a cargo del COE Nacional para atender esta emergencia específica? A ver, se logró no parar los servicios. Son más de 17 centros de salud, son más de 40 centros de desarrollo infantil. El día viernes entregamos bidones a las familias de estos niños menores de 5 años, porque el fin de semana no sabíamos que podemos tenerlos protegidos dentro del centro de desarrollo, pero qué iba a pasar el fin de semana. Entonces se entregó agua, gestionamos ayuda con la empresa privada. Luego estuvimos en el punto cero. Para los que no saben, el punto cero es donde se rompió la tubería en la Mica, viendo qué podíamos aportar como gobierno. La alcaldía ya estaba haciendo, pero se necesitaba más maquinaria, hay que acelerar. ¿Qué podemos hacer con la traída de los convoys? Esta tubería gigante llegaba de otra provincia. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Estamos revisando con la Secretaría de Riesgos también la estabilidad del suelo para que no haya otro, no sabemos si a un lado o a otro puede volver a pasar en emergencia. Entonces, todas estas acciones con el Ministerio de Ambiente, viendo que el agua, además que llegue a Quito y que esté conectada sea una agua potable, hacer las pruebas, son varias acciones que hemos tomado y sobre todo hacia la población. Lo que queremos es que el agua llegue lo antes posible Así es. a la ciudadanía. Ese es el único enfoque que tenemos. Una emergencia que sin duda, imagino, habrá dejado muchos aprendizajes en el camino. ¿Qué es lo que rescata María José de lo que pasó y de la ayuda que se prestó?
¿Cuál sería el aprendizaje? O sea, que somos un equipo maravilloso, la verdad. El sector social, el gabinete social ha estado, porque, por ejemplo, dentro del gabinete son varios ministerios que no tenían, digamos, una competencia real dentro de, pero estuvo la ministra, estuvo el ministro de Deportes, estuvo la ministra de Cultura, estamos haciendo brigadas con la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil. Entonces, cuando hay una emergencia, cuando la gente te llama, estamos ahí para servir y todos los ministros están dispuestos a estar en territorio y hacerlo. 8:14 conversamos con María José Pinto, vicepresidenta de la República. Y bueno, todos sabemos que el puesto de vicepresidenta siempre, o vicepresidente en general, es lo que manda hacer el presidente, básicamente. En este caso, ¿qué es lo que le ha mandado a hacer Daniel Noboa para este periodo, en lo que ha estado enfocada en este tiempo desde que asumió la vicepresidencia? Bueno, son 5 cosas maravillosas. Tengo que decir que estoy feliz trabajando desde el día 1 porque no hay como parar. No puedes parar el trabajo, no puedes parar lo que estás haciendo. Y son 5 proyectos, bueno, desnutrición crónica infantil, porque ese Nada, proyecto es... como exsecretaria de... Sí, no, de además, Comunicación. además es la conciencia en que si es que perdemos a los niños dentro de la desnutrición crónica Ok. infantil, ¿qué vamos a hacer después? ¿Qué vamos a hacer como país? ¿Qué país estamos prometiendo justamente a nuestros hijos? Entonces, es un trabajo fundamental que hay que seguirlo haciendo. Luego es, unido a eso, es primera infancia. En el Ecuador tenemos mucho trabajo hacia la primera infancia, pero no está conectado. No hay una estrategia nacional Ujú. para la protección de la primera infancia y para los servicios coordinados de la primera infancia. Eso es lo que estamos desarrollando, justamente levantando que, igual que la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, va a haber una estrategia de la primera infancia que conecte varios ministerios y que no se pierda. Te doy un ejemplo muy claro. Los niños de CDI no tienen una priorización del MIES, Centros de Desarrollo Infantil del MIES, no tienen una priorización para los cupos dentro del Ministerio de Educación. Hay niños que se quedan o hay niños que los perdemos que no necesariamente van a los colegios. Entonces es no perder a ese niño, seguir dando todos esos servicios dentro de los distintos ministerios. Eh, y bueno, luego conectado con eso es embarazo adolescente. Las cifras del embarazo adolescente en Ecuador son aterradoras. Hay muchísimo que hacer y hay muchísimo que hacer como sociedad, como Por supuesto. país. Todos estos trabajos, si es que me dicen cada uno puede hacer algo, sí, cada uno podemos hacer embarazo adolescente. 166 niñas dan a luz al día en este país y no podemos seguir Es una permitiendo cifra eso. altísima. Es una cifra altísima y es una cifra que no solo pierdes a su mamá, sino que muchas veces pierdes al niño porque hay una correlación Así es. entre embarazo adolescente y desnutrición crónica infantil. La mamá no es, generalmente no termina el colegio. Entonces, son varias acciones que hay que tomar que están coordinadas entre sí. Bueno, luego tenemos educación intercultural bilingüe. La educación intercultural bilingüe, para los que no conocen, es una educación con pertinencia cultural que ningún niño en el Ecuador tiene que decir yo no soy o yo no soy quichua o yo no soy shuar para estudiar. Que sepa que no tiene que perder sus raíces para terminar el colegio, para entender para estudiar matemáticas en shuar, para leer poesía en quichua. Entonces, es seguir con esa educación y sobre todo volver a las raíces que es fundamental. Cuando uno va a territorio y ve a todos estos niños que muchas veces se preguntan quién soy, en dónde estoy, quién, no podemos perder esas raíces porque ese maravilloso país que tenemos, ese mágico país, como le digo yo, es gracias a esa interculturalidad que ha estado un poco rezagada y que es parte de la Constitución. Entonces, trabajar ahí fuerte entre todos también, sobre todo con las comunidades que lo requieren. Y por último, pero no menos importante, y creería que es el más importante, que engloba todo, es salud mental. Tenemos que trabajar en una acción nacional Ujú. eh, de salud mental en la que todos los actores participemos, sea de donde vengamos, sea que seamos estudiantes de universidad, estudiantes de colegio o empresarios o tengamos una fundación. Tenemos que todos participar justamente
para esta estrategia nacional de salud mental, y hacia allá estamos trabajando de la mano con organismos internacionales, porque la idea es bajar esas curvas de aprendizaje y entrar lo más rápido posible a aprender y bajar las cifras que tenemos. Qué interesante. Señora vicepresidenta, tengo una pregunta, una curiosidad respecto al decreto ejecutivo 21, en el que el presidente Noboa declara como prioridad nacional la prevención del reclutamiento de menores en grupos delincuenciales. Allí, a través de este decreto, se crea un comité que coordina acciones para la prevención y erradicación de este reclutamiento de menores de edad por parte de estos grupos armados e inescrupulosos. Allí también entra en acción la vicepresidencia. Sí, por supuesto, como parte, como hay muchos dentro de las competencias que me designó el presidente, está primera infancia, entonces tenemos que justamente trabajar hacia allá. Fui nombrada vicepresidenta del comité, y son varias acciones que estamos tomando de nuevo de la mano con organismos internacionales, porque el Ecuador está atrasado en tratar estos temas. Entonces es un comité que nos hemos puesto metas súper a corto plazo, porque no podemos perder, no hay tiempo que perder. Entonces, estos comités generalmente se dan 90, 120 días. Nosotros nos pusimos un plazo de 30, 45, 60 para cumplir ciertos hitos, y ya se han reunido la parte técnica. Vamos a tener una reunión ya de la parte más ministerial para justamente dar las acciones. La verdad es que cuando ves las cifras es aterrador lo que estamos viviendo cuando vas a visitar los colegios, y estoy segura que han visto TikToks y han visto videos de niños que no quieren ser policías militares o doctores, sino que ahora quieren ser parte de los grupos de delincuencia organizada, y Eso no rompe les el corazón podemos realmente. perder. Así. Rompe el corazón, porque claro, las cifras luego internacionales y nacionales es que estos niños no tienen mucho tiempo de vida, y la verdad es que sí, tenemos que trabajar muy fuerte. Lo estamos haciendo, y esa es la buena noticia. Estamos trabajando y nos hemos puesto eh, metas a corto plazo, porque lo que ¿Cómo digo, cuáles, ¿no? por ejemplo? A ver, primero tenemos que formar primero teníamos que formar el comité, Ya tener la está estrategia, conformado. etcétera. Sí, ya se reunieron las partes, nos vamos a reunir la próxima semana ya para delimitar quién pertenece a qué comité. Ujú. Eh, Lamentablemente, y tengo que decir lamentablemente porque yo sé que todo el mundo quisiera saber todo lo que estamos haciendo, pero por temas de seguridad hay ciertas cosas que no vamos a Ok. comunicar. Yo he pedido que dentro del comité se comuniquen las cosas que sí pueden salir, porque hay Ujú. que decirle a la ciudadanía lo que estamos haciendo, Así es. porque también necesitamos que nos apoye. Lo otro que vamos a hacer es mapear cuáles son las zonas rojas y las zonas de riesgo, porque no se puede actuar lo mismo en las zonas que ya están rojas que en las zonas que están en riesgo. Entonces son dos trabajos diferentes, y luego son trabajos con la familia y la comunidad y con los mismos niños dentro de las instituciones o por fuera. También estamos hablando con el Ministerio de Deporte para Acciones, con el Ministerio de Cultura. Todos son parte del comité, porque tenemos justamente que sacar a estos niños de la calle y darles Así es. otro tipo de actividades. Bueno, importante información y finalmente, señora vicepresidenta, también usted estuvo en Argentina en la cumbre de presidentes, igual por encargo del presidente Noboa, que salió de esta cumbre, que nos podría comentar. Bueno, les puedo comentar, nos fue súper bien. Estamos justamente llevando Ecuador al mundo. Tenemos que salir, tenemos que mostrar lo maravillosos que somos. Y les cuento que ahora nos vamos a Guyana, a la cumbre de biodiversidad. Y la buena noticia es que somos un país que ha hecho muchísimo, somos un país que va a apoyar a otros países que todavía no tienen acciones innovadoras, justamente siendo países petroleros, para el cuidado de la biodiversidad. Así es que estoy muy emocionada. Van a tener noticias pronto. No, vamos a estar el día de mañana justamente con una ponencia para que sepan todos los actores qué es lo que hemos hecho como Ecuador, en qué estamos para apoyar y seguir justamente demostrando el país que somos.
Muy, muy importante. Y con todo esto, ¿cómo se organiza con los guaguas, con el marido, con todo en la casa? Bueno, tengo una familia maravillosa. Justamente lo que digo es que creo que las mujeres que trabajamos sea en el público o en el privado, si no tenemos esta familia maravillosa que nos apoya, que nos cuida, que está ahí, no hay como. Mis hijas generalmente, tengo que decirlo, estamos cambiando la forma de hacer política y justamente que sea, a veces mis hijas me acompañan a territorio. Y la verdad es que enseñarles lo que es este país para que trabajen por él, para que lo amen tanto como lo amo yo, para mí es fundamental. Muy lindo. Gracias, señora vicepresidenta, por acompañarnos. María José Pinto con nosotros a esta hora en los micrófonos de Radio Sucesos. Muchísimas gracias a toda la ciudadanía. No están solos, seguimos en territorio. Si quieren que visite algún sitio, contáctenme por mis redes sociales, es la mejor manera. Logramos por redes sociales y por los comentarios llegar el día de ayer con la ministra de Ambiente a Loja, porque también están con problemas de agua, así es que no están solos, estamos aquí para trabajar con ustedes. Ese es nuestro trabajo, escuchar desde territorio, así que ahí me tendrán. Gracias, María José Pinto, vicepresidenta del Ecuador. 8:25, pausa y volvemos enseguida para hablar con el señor Contralor Mauricio Torres Maldonado. Igualmente, hay novedades desde la Contraloría. Volvemos.